Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Hoy se celebra el Día Mundial del SIDA y para hablar precisamente del SIDA tenemos con nosotros a José Yu, un año más. Un año más. Médico especialista en la unidad de enfermedades infecciosas del Molino Orosa. Bueno, especialista en medicina interna, pero sí llevo ya 31 años aquí dedicándome prácticamente a Porque la medicina interna abarca muchas cosas, ¿no? Efectivamente. Entonces dentro de la medicina interna está esa especialidad. Sí, no hay especialidad legal, es el único país de Europa donde no existe la especialidad de medicina de enfermedades infecciosas, pero habitualmente pues cuando te dedicas a ello te queda poco tiempo para otras cosas. Pues si no hay, habría que inventarla. Estamos pidiéndola ya hace años, a ver si el Ministerio... Claro, porque hoy día el tema de las infecciones, hablamos del SIDA, pero no solo es el SIDA. No, es mucho. Bueno, tenemos la experiencia reciente COVID. de estos años del COVID, ¿verdad?, que fue tan necesario. Es decir, ¿qué otro tipo de enfermedades así más comunes se trata? Bueno, pues las endocarditis, todas las infecciones de piel, infecciones de prótesis que ponen los traumatólogos. El campo de las infecciosas es tan amplio que casi ya nos especializamos en un tipo de infecciones concretas. Claro, ya no... porque de transmisiones sexuales no tiene nada que ver con la del SIDA. ¿O? Bueno, el SIDA es una enfermedad de transmisión sexual, entre comillas, ¿no?, porque hay otras formas de adquirirlo también, pero consideramos que es una enfermedad de transmisión sexual, igual que muchas otras que ahora están en auge en toda Europa, especialmente aquí en España. Hemos aumentado la cantidad de diagnósticos de sífilis, gonorrea y clamidia, más del doble de lo que teníamos hace un par de años. Claro, que eso también es un grave problema, ¿no?, evidentemente. ¿Es gente joven o da igual? Bueno, la mayoría, cualquiera lo puede coger, Ya. pero la mayoría sí son gente joven. Yo creo que el hecho de que el VIH haya pasado a ser una enfermedad de fácil control, no curación, pero fácil control, y que ya no se perciba como esa enfermedad que te mataba, ha hecho que bajemos mucho las precauciones que tomamos en nuestras relaciones sexuales y que bueno, pues la gente se olvide con más frecuencia de usar preservativos. El preservativo, que la campaña esa que todo el mundo recuerda, pónselo o póntelo, que yo creo que a lo mejor habría que empezar también ya con este tipo de campaña. Deberíamos no haberla suspendido nunca y la recordamos las que ya tenemos una cierta edad, Claro, porque claro. la gente hace 20, Es decir, que tiene 20 años que fue una ahora, campaña que está claro que caló en la sociedad. muchísimo. Aparte de la educación que se daba en los colegios también, las charlas que íbamos a dar, y que eso también desapareció hace años. Yo creo que sería muy importante de cara ya no al VIH solo, sino al resto de enfermedades de transmisión sexual, el retomar esa educación desde la adolescencia, incluso desde antes. Claro, lo que pasa es que hoy día hasta ya en las escuelas quieren quitar lo de la educación sexual y todo eso, con lo que Sí, si no enseñamos bien en las escuelas, que va a ser un colega el que te enseñe, estamos volviendo a la o década de los TikTok 60. o este tipo de cosas, ¿no? Y eso es muy peligroso. Claro, el SIDA, el VIH, ¿no? Claro, ¿hace cuándo? 40 años o más. Justo 40 años. 40 años. 42, en el 83 fueron los primeros días. Claro, yo no sé si el concepto, si la enfermedad se sigue definiendo igual. Se sigue definiendo igual. La tabla de enfermedades que nos dan el diagnóstico de SIDA, por diferenciar, una cosa es la infección por VIH y otra cosa es el SIDA. La tabla de enfermedades que nos proporciona el diagnóstico de SIDA siguen siendo las mismas desde el año 90 y algo, que se amplió alguna enfermedad más. Y lo que pasa es que enfermos de SIDA prácticamente no vemos ya, vemos los históricos, los antiguos,
nuestro trabajo es conseguir que la gente no llegue a tener nunca SIDA y se quede una infección por VIH controlada. El problema que tenemos es que todavía nos llega casi la mitad de los pacientes, nos llegan con una situación inmunológica mala. Estamos fallando en el diagnóstico precoz de la infección por VIH, que nos permitiría el conseguir que no hubiera grandes problemas después. Claro, que de ahí la importancia de que la gente también tome conciencia de hacerse la prueba, ¿no? Efectivamente. ¿Hay algún síntoma o algo que te pueda indicar? Lo que pasa es que los síntomas de la infección aguda por VIH son muy generales. Pueden pasar como un catarro, una gripe. Hay algunas cosas más específicas, como un sarpullido muy disperso por todo el cuerpo. Pero no muchos pacientes tienen esa sintomatología inicial y la mayoría de los que lo tienen pueden confundirla perfectamente con un cuadro gripal, un cuadro catarral, salvo que haya alguna complicación aguda neurológica más severa. La mayoría de los pacientes no son conscientes de que han contraído el VIH. Por ejemplo, no sé, lo de la promiscuidad sexual sin utilizar preservativo, ¿debería empezar a alertarte un poquito o no? Bueno, es cierto que el que compra más papeletas tiene más Digo, posibilidades para de el que tema le de que la toque. gente diga, oye, pues me tengo que hacer pruebas, ¿no? Si quiero seguir con esta conducta, que evidentemente está claro que no es la correcta, ¿no? Sí, La libertad individual puede ser, ¿no? Pero ahí no, entramos en otro debate, ¿no? No lo es, pero es inevitable, ¿no? Yo creo que es inevitable, ¿no? Pero sí, a mayor número, mayor frecuencia de relaciones sexuales no protegidas, no protegidas, mayor es el riesgo en alguna de ellas, pero basta una sola. Quiere decir, es el que sea o no sea promiscuo el sujeto, no sí, puede decir decir que no haya. solamente lo hice una vez y una mujer se quedó embarazada o el chico también, es decir, una vez es suficiente. Eso te decía, que si compras muchas papeletas, sí, tienes más posibilidades de que te toque, pero hay quien solo juega un euromillón y le toca en ese. Hablamos del Día Mundial del SIDA, evidentemente ha sido, ¿no?, sobre todo en tratamientos, que ha habido un cambio desde que empezaron. ¿Desde cuándo está usted en el contacto con enfermos del SIDA? Aquí en Lanzarote desde el año 95. ¿Qué hace ya? 31 años ahora. 31 años, vale. Pues en esos 31 años me imagino que sí habrá habido, ¿no? Bueno, la evolución ha sido impresionante. Cuando empezamos teníamos un fármaco, ya en el 95 no, teníamos 4 o 5 fármacos en ese momento. Ahora hay 68 fármacos registrados para el tratamiento del VIH. Muchos de ellos ya no los usamos, han quedado obsoletos, pero la evolución en tratamientos ha sido impresionante y lo que viene en los 3 o 4 próximos años va a ser toda una cascada de fármacos nuevos y sobre todo de formas nuevas de tratar. ¿No? Hemos pasado me acuerdo de pacientes en el año 95-96 que llegaron a tomar 30 pastillas diarias. Sí, me acuerdo de esas imágenes, ¿no? Horrible. De todos los días. Horrible, condicionaba por completo el día a día del paciente, ¿no? Claro, imagino incluso, ¿no?, el tema del estómago, todo ese tipo de cosas. Aparte de los efectos secundarios que tenía, ¿no? Pero la incomodidad de tomarte hasta 30 pastillas a lo largo del día, ¿no? Ahora la inmensa mayoría de los pacientes están tratados con una sola pastilla o se pinchan cada 2 meses y no toman pastillas ninguna, ¿no? Próximos tratamientos, pues ya hay alguno aprobado, aunque de momento con un uso muy restringido, que aquí en Lanzarote solo hemos necesitado usarlo con 2 pacientes, que se pincha cada 6 meses y el resto del tiempo está libre de tratamientos. Cuando hablamos, por ejemplo, estamos en Lanzarote, ¿no?, hablamos de todo este tipo de tratamientos, es decir, alguien que viva aquí, que dice, no, es que aquí no se consigue o hay que ir a lo privado, es decir, la sanidad pública. Para nada. De hecho, te puedo decir que de la inmensa mayoría de los fármacos nuevos que han salido para VIH en los últimos 15 años, el Hospital de Lanzarote ha sido el primero en Canarias en usarlos, porque no tenemos las trabas administrativas que tienen los grandes hospitales. Nuestro contacto con farmacia, con la dirección del hospital es mucho más estrecho, más cotidiano y no nos han puesto jamás pegas. O sea, eso es decir que estoy en Lanzarote y aquí, que aún hay pacientes que llegan y digo, ¿y esto del pinchazo ya ha llegado a Lanzarote? Sí, ya ha llegado hace años. Claro, cuando a veces hablamos, ¿no?, en este mundo del negacionismo, ¿no?, que hablamos, claro, el caso del SIDA es un ejemplo de que la investigación y los nuevos fármacos
evidentemente han salvado miles y millones de vidas en todo el mundo. Es decir, a nadie se le ocurre que tenga el SIDA y que diga, no, a mí esa vacuna no me la ponga, ¿no? O a mí no, ¿no? No, está claro que el tratamiento ha salvado millones de vidas, y no solo ha salvado millones de vidas, ha permitido que millones de personas puedan tener una vida absolutamente normal, y eso es muy importante, ¿no? De haberte condenado a morir en 6 meses, 1 año, a poder tener tu familia, tus hijos, seguir con tu trabajo, con tu vida laboral normal, sin complicaciones. Claro, porque hablamos de eso, ¿no? De yo tengo el VIH, como puedo ser diabético, ¿no? Y hacer una vida normal, una relación de pareja, porque el miedo, ¿no?, al contacto, que todo eso ya lo hemos vivido, afortunadamente ya eso ha pasado. Iba a decir afortunadamente, pero yo creo que todavía, después vamos a ver un pequeño video sobre el estigma. Es decir, eso es yo creo que es el siguiente paso que hay que pasar ahora, ¿no? Es el gran problema que los pacientes tienen todavía, ¿no? El no poder decir en el ambiente laboral o en tu ambiente familiar o de amigos, soy VIH positivo, con relativa normalidad, ¿no? Por un lado es el estigma social, y por otro el autoestigma del paciente, esa vergüenza de decirlo, el no normalizarlo, como el que es diabético o el que tiene otra enfermedad. Yo siempre les digo a los pacientes nuevos que veo, mira, si con 30 años te dan a elegir entre la diabetes o el VIH, pídete el VIH, porque es muchísimo eso más fácil. Eso es lo que está diciendo tratar, para que la gente se haga una idea. Que nadie se escandalice de lo que estoy diciendo, por favor, pero como complicaciones a la hora de tratamiento, a la hora de tu vida laboral, de tu vida personal, tiene muchas menos complicaciones. Y sin embargo, sigue teniendo todavía esa visión de haber hecho algo malo, ¿no? O sea, la diabetes te toca, punto. El VIH parece que es que tú has querido hacer algo malo para tener VIH, cuando no es así, no deja de ser una enfermedad. Claro, pero hay muchas enfermedades que evidentemente, si no, por ejemplo, el cáncer de pulmón, ¿no? O enfermedades del pulmón porque la gente fuma mucho, evidentemente estás haciendo algo mal. Estás comprando papeletas. Pero eso socialmente está aceptado, de tú encender un cigarro o tomarte una copa de whisky, eso socialmente, sí, ¿no? Sí, pero sí. En el caso del SIDA, eso socialmente no se acepta. No, todavía cuesta, hemos avanzado muchísimo, ¿eh? Hemos avanzado desde cuando poníamos una etiquetita roja en las historias clínicas de los pacientes en el propio hospital, eso ya te hablo hace 35 años, a lo que estamos viviendo ahora. Dentro del hospital no hay ningún tipo de prejuicio ni problema, ni en las consultas, pero en el día a día todavía se enfrentan a ese rechazo de la gente. Y en Lanzarote ahora mismo hay personas, ¿no?, que tienen un tratamiento desde hace muchísimos años, que hay un seguimiento, ¿no? Bueno, yo tengo pacientes que se infectaron en el año 84. Pues son los que han tenido suerte, ¿no? En esa época son los que pueden decir que son afortunados, ¿no? Sí, hoy en día a lo mejor no tendría tanta repercusión, pero si te fijas hay un momento en la historia del tratamiento del VIH en el que pasamos de tener tratamientos que tenían muy baja eficacia a tener tratamientos de muy alta eficacia. Es el año 96. A partir del año 96, cuando aparece el primer inhibidor de proteasa y después el primer no nucleósido, tuvimos la ocasión o la oportunidad de tratar con 3 fármacos diferentes a todos los pacientes y controlar el virus. Hasta ese momento solo íbamos retrasando un poquito la evolución, pero no conseguíamos controlarlo, ¿no? A partir del año 96, 97... Es decir, que aquellos pacientes que, a los que se le pudo ir retrasando y cogieron ese año 96, su vida evidentemente cambió. Efectivamente. Efectivamente. A partir de esa época, los primeros fármacos que tuvimos en el 96, 97, que nos permitían mantener al paciente con vida, eran esos que había que tomar 17, 20, 25 pastillas, que no sé si la vida era buena, pero por lo menos quedaban ahí, y luego han podido seguir hasta este momento en que toman una pastilla y con eso están bien. En lo de los pacientes ahora mismo que se están tratando, ¿hay más hombres que mujeres? Sí, la proporción es aproximadamente 7:3, 70% son varones, incluso alguno más. No me atrevería a darte cifras ahora mismo en la consulta, pero entre el 70 y el 80% son varones. Claro, ¿y de los nuevos diagnósticos se ha notado un incremento en los últimos años? Porque imagino que habría algún, ¿no?, ese tiempo del temor ese que hubo de esos años. Hay
Entonces, del número de diagnósticos que se iban haciendo hasta hace 10 años iban increciendo, luego se ha estabilizado y en los últimos 4 o 5 años el número a nivel nacional, el número es bastante estable, entre los 3.200 y 3.500 casos al año aproximadamente. Está bastante estable, pero te hablo de diagnósticos nuevos en nuestro entorno, que no son pacientes que se han infectado con VIH, probablemente estamos teniendo una cantidad bastante importante de gente que viene de otros sitios, de Europa, América del Sur, América Central, con su diagnóstico ya hecho, incluso con sus tratamientos, y que se incorporan en nuestro sistema. Para nosotros son pacientes nuevos, ¿no? Habría que analizar bien esas cifras, saber cuántos infectados recientemente hay y cuántos son pacientes que se incorporan al sistema. Que se trasladan, evidentemente, por protección de datos y todo eso, que a veces no se sabe. Pero, por ejemplo, alguien nuevo, de los que usted tiene, sentarse en esa consulta, ¿no? De decirle, ¿tiene VIH? VIH, pues yo creo que este año no han pasado de 4. Vale, pues a uno de esos 4, ¿cómo es esa...? ¿Cómo es el estándar de paciente? Me imagino, sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo enfrentarse, ¿no? a un chico o a una chica? Bueno, pues mira, esa es fundamentalmente la labor del médico de familia, que es el que habitualmente hace el diagnóstico, y a nosotros nos llega ya con el diagnóstico. Es decir, que ya cuando van ustedes ya lo saben, ya ese médico le ha dicho, ¿tiene SIDA? ¿Tiene SIDA, no VIH, no? Tiene VIH, esperemos que sí, casi todos dicen VIH. Vale. Cuando nos llegan ya la mayoría vienen con el diagnóstico, salvo que ingresen en el hospital por otro motivo y hagamos la prueba en el hospital, o venga a la consulta o a urgencias por alguna historia y le hagamos allí la prueba. Luego podemos hablar, porque tenemos implementado un programa de diagnóstico precoz en urgencias, precisamente para ir captando este tipo de pacientes. Pero habitualmente ya vienen con el diagnóstico y la primera consulta siempre es dura para ellos, sobre todo porque les tienes que explicar que primero no es una sentencia de muerte, que es una enfermedad como cualquier otra, que tiene un tratamiento fácil, que no les va a limitar la vida, y tienes, sobre todo la primera consulta es de hablar mucho y dejarle al paciente las cosas claras y quitarle los miedos con los que es todavía decir, si llegan, tú trabajas aquí, pues puedes hacer tu trabajo normal, no tienes que ausentarte, no tienes que explicarle a tu jefe que me tengo que ir una semana, es decir, cualquier tipo de... si tengo una familia, tengo niños pequeños, no hay ningún problema. Para nada, no hay problema. Nosotros lo que aconsejamos es que en el entorno más estrecho sí haya gente a la que sean capaces de decírselo, porque van a ayudar. Muchas veces el hablarlo, no es lo mismo tenerme a mí enfrente de la consulta, que no me conoces de nada, y soltarte, que cogerte a tu amigo de confianza y hablar con él y soltar todos los miedos que has acumulado en los días previos a la consulta y demás, ¿no? Y luego, hombre, siempre pueden surgir alguna complicación y mejor que haya algún familiar o algún amigo que esté al tanto y que pueda ayudar. Y después lo otro es eso, el poder contarlo, ¿no? De forma natural, ¿no? Como que si yo, el otro día vinieron aquí 2 enfermeras, una de ellas era diabética, me enseñó el aparatito que tiene, ¿no? Es decir, algo que yo lo vemos, a ella no le importa, claro. Traer aquí, ahora yo digo, quiero traer a un enfermo con VIH, seguramente me va a costar muchísimo. Bueno, tenemos en Lanzarote sí hay gente que lo vive con absoluta naturalidad y normalidad. No creo que te costará tanto trabajo encontrar a alguien. Pero no es fácil plantarse delante de una cámara de televisión y decir soy enfermo de VIH y demás. Debería serlo como cualquier otra enfermedad, pero está ese rechazo del que hablábamos antes, ¿no? En los trabajos, pues bueno, en los trabajos no hace falta decirlo, pero ya también se va normalizando. Y sobre todo porque sí que tienen que venir a hacerse controles al hospital, y entonces pregunta al jefe, oye, ¿tú y por qué cada 4 meses tienes que ir al hospital a hacer una analítica y demás, ¿no? Y físicamente el cambio tampoco experimenta... Nada, antes sí, con los tratamientos que teníamos en el 97, 98, 99, con los inhibidores de proteasa, sobre todo el indinavir, producía una característica tripa,
tenía el nombre comercial del Indinavir era Crixivan, lo digo porque como ya no hay, no hay problemas de... Exacto, no estamos haciendo publicidad. No estamos publicitando nada, se llama Crixivan y a los pacientes se les producía lo que llamamos una crixipanza, era tan característico que hasta le poníamos el nombre del fármaco. Te salía la pancita cervecera. Exacto. Y luego había otros fármacos que, sobre todo los análogos timidínicos, que consumían mucho la grasa subcutánea. Entonces era gente que los veías con las mejillas hundidas, con la zona de encima del arco cigomático también deprimido y demás, o las piernas muy delgaditas, las venas. Eso ya no lo veo. Claro, hablamos de tratamientos que son caros, ¿no? Los tratamientos son caros y por suerte aquí no nos han limitado nada, pero sí, la media está entre los 700 y 800 euros al mes el tratamiento. Hay algunos fármacos, por ejemplo este que te he comentado, que es cada 6 meses y que lo estamos usando en 2 pacientes, son 18.000 euros al año lo que nos cuesta. Y tenemos la inmensa suerte de que el hospital no nos pone absolutamente ningún problema. Pero también quería a veces cuando hablamos de tantas sanidad privada, cuando tenemos la sanidad pública, alguien permitirse pagar eso en otro país estaría... Bueno, no sé si ha fallecido, pero evidentemente tu calidad de vida sería imposible. Bueno, de hecho en África todavía eso es otra cosa, hay muchísimas personas que mueren todos los días y se está abandonando esa ayuda. Hay mucha gente que muere y hay mucha gente que va a morir, porque la limitación en los fondos que han hecho para los programas de SIDA en UNAIDS, Estados Unidos ha retirado gran parte de los fondos y hay países europeos que eran donantes importantes y que también están disminuyendo su aportación. Eso va a costar muchas vidas en África y en Asia. Muchas. Por eso digo que somos unos afortunados sí. de tener. Todos los años lo suelo traer aquí cuando hablamos del Día del SIDA, pero creo que para el año que viene, a no ser que no tenga nada que hacer y me quiera venir, pero como médico del Hospital Molina Orosa no lo voy a contar. Efectivamente, me jubilo dentro de poquito, en un mes aproximadamente, y ya no podré venir a título personal, pero sí que... Como especialista puede venir a hablar. Exacto. Pero como médico no. Como médico ya no. ¿Cuántos años lleva ejerciendo? Aquí en Lanzarote 31. 31, pero ya ¿de dónde vino? Vine de Las Palmas y previamente de Madrid. Llevo ya trabajando como médico desde los 23 años, hace ya 41 y pico. 41 años. Pero claro, son 41 años, podría seguir trabajando un par de añitos más, pero ha dicho, yo creo que ya está bien, ¿no? Yo he cumplido con la sociedad, ¿no? Yo he cumplido, yo creo que sí, pero además yo creo que también es el momento de ir dando paso a nuevas generaciones, a un hospital que lo dejan en buenas manos. Quedamos con 2 compañeras que ya llevan unos años viendo pacientes, ya tienen una experiencia y además son muy agradables, muy buenas profesionales y yo me voy muy tranquilo. Pero no les has dicho que a partir de enero que no les esté llevando por teléfono. Bueno, no. El primer mes. Es muy difícil desligarse completamente, claro. Además hay pacientes que yo llevo viendo 30 años y que seguramente pues cuando ellas tendrán dudas, no soy yo muy bueno escribiendo y algún dato se me habrá olvidado. Cuando hablamos de este tipo, ¿no? de decir, claro, que al final hay un contacto, ya no sé si personal, pero evidentemente que lo conoce algo, ¿no? Conoce a una persona durante 30 años en un tratamiento, tiene que haber un vínculo importante, ¿no? Yo te puedo decir que me considero amigo de muchos de mis pacientes, ¿no? No tengo ni he tenido nunca ningún problema en irme a cenar o a tomar una cerveza, a charlar. Y sí, hay gente que está siendo para mí, imagino que para ellos también, supongo, pero para mí está siendo muy duro despedirme de algunos de mis pacientes porque hay gente que llevo viendo 30 años en la consulta. Es que ir a hablar, no sé si te dicen José o Pepe o José, ¿no? Es decir, José, ¿no? Esa confianza, ¿no? De médico, sino de persona que conoce, sí. Tener que cambiar, ¿no? Bueno, quiero decir que yo voy a seguir ahí, la que es relación personal, esa va a seguir, ¿no? Lo que no será su médico. Y si volviese a coger una especialidad, ¿volvería a coger la misma? Sin dudarlo. Porque ahora está hablando así, pero en los primeros años, como médico y profesional sanitario también era muy complicado. Fue muy duro, porque no se sabe, ¿no? El temor, ¿no? Al pinchacito, al contacto a lo mejor con una persona. Bueno, ese temor, fíjate, no lo he tenido nunca.
Era duro porque era raro el día que no se te moría algún paciente. Claro. Y eso sí es duro. No, miedo a sí, ver a alguien bueno, que dices tú, a lo mejor no dura un año más o no, Eso sí era muy duro. Miedo al contagio, al pinchazo, no puedo decirte que no en ningún momento. No, como digo, como había ese temor, ¿no?, de cómo se podía contagiar o no había ese desconocimiento también. Pero yo creo que los médicos que desde el principio nos decidimos dedicarnos a esto, nos fuimos dedicando a ello, no hemos vivido con ese temor, sabíamos dónde nos metíamos y lo que hacíamos, ¿no? Pero no he vivido yo ese temor de contagio. Pues José Yup, doctor Yup, gracias por venir un año más. Para el año que viene ya veremos, a lo mejor si lo llamo y dice que estoy en Hawái tomándome una caipiriña. Ojalá de la pensión para eso. Mira, ¿me permites sí, un claro. minuto? Sí quería hablar, porque ha salido así un poquito en la conversación. Hay dos cosas que podemos hacer para evitar estos diagnósticos tardíos de lo que estábamos hablando. Una es la profilaxis preexposición, está implementada ya en Lanzarote desde hace 5 años por lo menos, y cualquier persona... Pero ¿qué significa la profilaxis preexposición? Es que tenemos la posibilidad de aquellas personas que se consideran en un riesgo mayor de contraer el VIH, hablo de trabajadores del sexo, gente que tiene un número más elevado de relaciones y que por algún motivo no se protege siempre, puede acudir a la consulta y les damos un tratamiento, que son 2 fármacos en una sola pastilla que toman todos los días, y con eso desaparece el riesgo de infección por VIH, no de las otras ETS, con lo cual les vamos a recomendar que usen preservativos siempre, pero por lo menos la infección por VIH es la mejor manera hoy por hoy de acabar cortando la transmisión de esta epidemia. Y otra es que se hagan pruebas, que vaya la gente al médico de familia a hacerse pruebas. Nosotros tenemos en el hospital en urgencias implementado un programa que se llama Deja tu huella, y al médico de urgencias ante un diagnóstico, pues una neumonía en gente joven, otra enfermedad de transmisión sexual, en fin, una serie de patologías, el propio ordenador saca un aviso, dice, oye, propone al paciente que se haga la serología de VIH. El médico de urgencias se lo comenta y si el paciente quiere lo hacemos, y así podemos conseguir diagnosticar a la gente antes y eliminar la transmisión de alguna forma. Pues nada, muchas gracias por venir, seguiremos en contacto, porque va a quedarse por Lanzarote, ¿no? Sí. Bueno, buen sitio para vivir. Esta es mi casa ya. Buen sitio para vivir. Y nosotros, nada, pues iba a decir... sí, efectivamente, vamos a ver un vídeo precisamente sobre este día, sobre el Día Mundial del SIDA, y continuamos en el magazine. Soy Oli. Soy Carmen. Pero hoy no hemos venido a hablar de nuestras historias, sino de las historias de muchas personas con VIH que no se visibilizan. Tengo VIH, pero no siempre puedo decirlo en voz alta. No por mi salud física, que está controlada, sino por el estigma que ataca mi salud mental. Ese peso invisible que aún me señala, que me juzga sin conocerme. El estigma hace que muchas personas como yo prefiramos callar. No porque no tengamos orgullo, sino porque todavía hay miedo al rechazo. El verdadero problema no es vivir con el VIH. El problema es vivir con el estigma.